Hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Daniel Arana, soy el responsable de la consultora Estudios DEA, que se ubica en la ciudad de Balcarce, precisamente en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a hablar del valor del dato que nos brinda el monitor de rendimiento. Bueno, para hablar del mapa de rendimiento, vamos a arrancar hablando de lo que es el monitoreo de rendimiento de los cultivos. Entonces, el monitor de rendimiento, ¿qué significa? ¿Qué es? El monitor de rendimiento mide y graba el rendimiento y la humedad del cultivo a medida que se va cosechando a través de diferentes sensores que van instalados en diferentes partes de la máquina, ¿no? Es decir, que si nosotros conocemos los kilogramos que salen de un determinado lugar y a su vez conocemos la superficie de donde salen esos kilos, podemos establecer lo que comúnmente denominamos a campo los kilogramos por hectáreas. A su vez, si podemos georreferenciar esos kilogramos por hectárea conociendo su latitud y longitud, podemos elaborar un mapa de rendimiento. Entonces, ¿qué es un mapa de rendimiento? Es una sucesión de puntos en un determinado lote de un determinado cultivo que nos permite identificar la variabilidad en los niveles de producción que tenemos en un determinado año, ¿no? Entonces, básicamente en la actualidad existen dos tipos de censado de rendimiento. Uno, el censado volumétrico, que básicamente consiste en determinar la masa o el volumen que ocupa un determinado grano en particular en la noria de grano limpio de una cosechadora. Que posteriormente, para traducirlos en kilos, hay que calibrarlo con la balanza del monotolva del equipo de cosecha. Y el segundo equipo, que es el segundo sistema que es el más utilizado, es el censado a través de placa de impacto. ¿En qué consiste? Básicamente en en un sensor de flujo que se ubica en la cabeza de la noria de grano limpio de la máquina, que está compuesto por una placa de impacto y una celda de carga. Entonces, nosotros conociendo las RPM de la noria, es decir, la velocidad con la cual esos granos son proyectados contra la placa de impacto, podemos establecer los kilos de grano, que al igual que el sistema anterior, posteriormente tiene que ser calibrado con la balanza de un monotolva. La diferencia básicamente entre los dos tipos de censado es que en el caso del censado volumétrico, con una sola calibración, es decir, con una sola carga, alcanza. En cambio, con el censado a través de placa de impacto, hay que hacer 3 o 4 cargas dependiendo de la variabilidad que tengamos en el lote. Y a diferente velocidad de cosecha para simular las diferencias en el flujo de cultivo o en el rendimiento que tenemos dentro del lote. Pero cualquiera de los dos sistemas correctamente calibrados funcionan muy bien. Entonces, lo que decía anteriormente, es fundamental el tema de la calibración de los monitores de rendimiento. Si nosotros no hacemos una buena calibración o no partimos de mapas de rendimiento bien calibrados, prácticamente no van a servir para nada. Porque si tenemos mapa de rendimiento mal calibrado o no calibrado, vamos a tomar decisiones erróneas que nos van a traer aparejado, digamos, muchos dolores de cabeza. Entonces, como vemos después, si un mapa de rendimiento está bien calibrado, básicamente a través de un diagrama de caja o un histograma de frecuencia, como vemos acá abajo, que tiene que tener una forma, una curva, forma de campana, digamos, una distribución sigmoidea, o comúnmente como conocemos, forma de campana. Entonces, ahí medianamente podemos decir que el monitor de rendimiento o los datos tienen validez geoestadística, que el monitor de rendimiento estuvo calibrado.
Entonces, ¿qué información nos permite conocer el monitor de rendimiento? Prácticamente nos permite conocer los kilogramos que salen del lote, la humedad de cosecha, es decir, la humedad de cosecha instantánea, la humedad de cosecha promedio, las hectáreas de cada lote, las hectáreas trabajadas por día, los rendimientos por lote y o campo, y la variabilidad de rendimiento que tenemos entre lotes y dentro de un lote, ¿no? Y además poder interpretar lo que es la calidad de trilla, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, nosotros hasta hace un tiempo atrás cosechamos un lote, por ejemplo, este lote particular de 80 hectáreas, un lote de cebada, y nos quedamos con un solo valor. Por ejemplo, en este caso, 6.400 kilogramos de cebada por hectárea. Es decir, que en todo el lote teníamos un solo valor, como si el lote fuese una tabla, ¿no? Única. Entonces, hoy, gracias a la aparición de los monitores de rendimiento, podemos ver que en el lote no es una tabla y tenemos una importante variabilidad en los niveles de producción en cada sector de dicho lote. Entonces, en este mapa puntual podemos ver que tenemos lotes, tenemos sectores con rendimiento de alrededor de 4.000 kilogramos y sectores con rendimiento superiores a los 9.000 kilogramos. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, bueno, si tenemos este nivel de contraste en productividad, en rendimiento, ¿conviene manejarlo todo de la misma manera, con una misma densidad de siembra, con una misma densidad de fertilización? ¿Está bien? Entonces, lo más importante de estos monitores de rendimiento es que nos permiten extraer una gran cantidad de datos georreferenciales, los cuales nos van a permitir conocer el rendimiento de cultivo en cada sector del campo. Si acá, por ejemplo, hacemos una consulta, ¿no? En un sector determinado y vemos, por ejemplo, la superficie en este sector de consulta ronda más o menos la hectárea, un poquito mayor a 1 hectárea, y vemos que tenemos 848 puntos. Entonces, la gran cantidad de información que nos brindan los monitores de rendimiento es importantísimo, digamos. Entonces, no podemos desperdiciar, digamos, toda esta información que nos otorga esta tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el mismo mapa de rendimiento, ¿no? Con, en este caso, en vez de que nos muestre la variabilidad en los niveles de producción, en este caso nos están mostrando la variabilidad que tenemos en el flujo de cultivo. Es decir, tenemos sectores, por ejemplo, donde tenemos un flujo de cultivo de 35 toneladas hora y sectores donde tenemos 22 toneladas hora. Entonces, esto nos permite evaluar el nivel de eficiencia de la cosechadora. Sabemos que el nivel de eficiencia de una cosecha depende de la capacidad de trilla que tiene la máquina. Entonces, si el operario conoce cuál es la capacidad de trilla de esa cosechadora particular, puede ir regulando la velocidad de trabajo en función de los datos que le proporciona el monitor de rendimiento. Es decir, en la zona donde tenemos mayor rendimiento, ir un poco más despacio, y en la zona donde tenemos menor rendimiento, o sea, en la zona donde tenemos menos flujo de cultivo, ir un poco más rápido. Y de esa manera mantener un flujo de cultivo, un flujo de cosecha constante en toda la máquina. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros superamos la capacidad de trilla, el grano sí o sí va a salir por la cola, o sea, vamos a tener mucha pérdida de cola. Y si nosotros vamos muy por debajo de la capacidad de trilla de la máquina, es decir, como decimos en el campo, la máquina vacía, también va a salir por la cola, vamos a tener pérdida. Por eso que el mapa de flujo que nos otorga el monitor de rendimiento nos sirve para evaluar la eficiencia de cosecha, es decir, cuánto está perdiendo la máquina por cola. Bueno, este es el mismo mapa de rendimiento, nada más que en formato de polígono, y podemos ver sectores donde tenemos alta productividad, o sea, tenemos rendimiento por encima de los 7.000 kilos, y sectores donde tenemos baja productividad, ¿no? Entonces, este es un mapa de cebada, seguramente, digamos,
Digamos, acá se nos pasan muchas cosas por la cabeza y seguramente en los sectores verdes, que en los sectores de mayor productividad, uno va a decir, bien, perfecto, tenemos alto rendimiento, pero muy probablemente en esos sectores nos quedemos, de acuerdo a la estrategia de fertilización que hayamos utilizado, nos quedemos cortos con la proteína en grano y no pueda clasificar como cebada cervecera, sino que va a andar como forrajera. Y viceversa en los sectores rojos, ¿no? De menor productividad. Acá seguramente si usamos una buena estrategia de fertilización no vamos a tener problema de proteína en grano. Entonces uno lo que puede hacer es justamente en este tipo de zona reforzar la fertilización para aumentar en parte el rendimiento y reforzar los contenidos de proteína en grano, ¿no? Entonces, digamos, lo importante de todo esto, que es lo que veíamos anteriormente, es que no podemos seguir analizando los datos como un promedio del lote, ¿no? Y desperdiciar lo que, lo que veíamos anteriormente, 800 datos por hectárea que nos otorga el monitor de rendimiento, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta. Por eso, yo al mapa de rendimiento lo denomino como tomografía de la productividad del lote, porque me va a mostrar los sectores donde tenemos mayor productividad y los sectores donde tenemos menor rendimiento, ¿no? Y cómo obrar en consecuencia, es decir, qué paquete tecnológico o qué decisiones de tecnológica utilizo en cada uno de esos sectores. Entonces, bueno, con la agricultura de precisión y la agricultura digital de hoy en día, tenemos mucha tecnología, tenemos muchos recursos y generamos mucha información. Pero lo importante es ver cuál es nuestro horizonte, para qué nos sirve. Es decir, si nosotros tenemos un mapa de rendimiento, tenemos que ver para qué nos sirve, porque si nosotros no tenemos en claro eso, nos vamos a quedar con una foto de diferentes colores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mapa de rendimiento de un determinado lote. La primera pregunta que nos surge es decir, ¿para qué nos sirve este mapa de rendimiento? Y tenemos sectores donde tenemos rendimiento de arriba de los 10.000 kilos y sectores donde tenemos rendimiento por debajo de los 5.000 kilogramos por hectárea. Entonces tenemos un nivel de contraste importante. Entonces nosotros con este mapa de rendimiento podemos hacer un mapa de extracción de fósforo y vemos que la cantidad de fósforo extraído por ambiente es muy disímil, muy diferente. Lo mismo si lo traducimos a kilogramos de fertilizante por hectárea, en este caso fue fosfato de amónico. Entonces, acá es muy sencillo, sin gastar de más. Lo que tenemos que hacer muchas veces es diferir el fertilizante que utilizamos en una zona donde no se va a utilizar a la zona donde tenemos mayor requerimiento o mayor tasa de extracción de fertilizante. Otro caso importante son los ensayos automatizados, ¿no? En este caso, por ejemplo, a través directamente de directamente en la prescripción, este es un caso de una prescripción de fertilización nitrogenada con urea, se realiza directamente en la prescripción los ensayos. Entonces, la persona que efectúa el ensayo prácticamente ni se entera porque se hacen de forma automatizada. Lo mismo, este es un ensayo de fertilización nitrogenada en maíz, y este es el mapa de aplicación. Digamos, vemos como el mapa de aplicación copia, digamos, lo que nosotros prescribimos. Digamos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el monitoreo de rendimiento? Bueno, justamente el monitor de rendimiento termina de cerrar ese círculo de estos tipos de ensayos. Es decir, nosotros cosechamos con las máquinas equipadas con monitores de rendimiento y podemos extraer después de cada una de las parcelas y de cada uno de los ambientes cuál fue el rendimiento en función de la dosis utilizada. Y podemos establecer de esa manera una curva de respuesta o la dosis óptima económica para cada uno de los ambientes. Entonces ya no utilizamos más datos por ejemplo, del vecino o que escuchamos del INTA, sino que obtenemos datos genuinos de nuestro propio campo, con la importancia que eso radica, ¿no?
Esto es lo mismo, es un ensayo de densidad de siembra, donde cruzamos todos los ambientes, a diferencia de los ensayos de nitrógeno. En este caso, en vez de cruzar todos los ambientes con una misma densidad de siembra, se varió la dosis y la densidad de siembra en cada uno de los ambientes. Entonces vemos el ambiente rojo, que es de baja productividad, que tenemos densidades de 4,2, 3,5 y 4,6 semillas por metro a 70 centímetros. En el ambiente de mediana productividad lo mismo, y en el de alta lo mismo. Y después establecimos una dosis fija, que es la que utilizaba el productor para poder comparar. Muchas veces se utiliza comparación de dosis fija versus dosis variable, y eso está mal. Esto es una comparación de una decisión de manejo versus otra decisión de manejo. Y lo mismo para los ensayos de nitrógeno. Acá después, cosechando con máquinas equipadas con monitor de rendimiento, podemos determinar cuál es la densidad óptima para cada uno de los ambientes. Esto es otro caso donde tenemos mapa de rendimiento de diferentes cultivos para un mismo lote. Si a ese mapa de rendimiento le agregamos una columna de costo directo y le agregamos otra columna de ingreso neto, ya descontado los gastos de comercialización y flete, podemos establecer los mapas de márgenes brutos. Y podemos analizar zonas puntuales de dicho lote, ¿no? Por ejemplo, vemos acá una zona puntual donde el margen bruto del maíz fue negativo, en cambio el de la soja nunca fue negativo. Bueno, lo importante de todo esto es no quedarse con recetas, sino que son disparadores. A nosotros nos ayudan a pensar para ser cada vez más eficientes, no solo desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Y ya prácticamente finalizando, entonces con toda esta información, ¿no?, a nosotros nos ayuda a pensar y nos ayuda a establecer sistemas de manejo. Un sistema puede ser a través del manejo por ambiente, donde dividimos el lote en diferentes ambientes y cada ambiente lo consideramos como un lote por separado y utilizamos una rotación puntual en cada uno de los ambientes. Por ejemplo, en el ambiente A, supongamos que fuese un ambiente de loma, podemos utilizar una rotación fina con soja, y el ambiente B y C, supongamos que es un ambiente de bajo, con suelos profundos, podemos utilizar cultivos que son más exigentes en cuanto a profundidad efectiva del suelo por el contenido de agua útil, ¿no? Por ejemplo, un maíz y un girasol. Un segundo sistema de manejo puede ser el manejo sitio específico. ¿Qué es el manejo sitio específico? Es a medida que vamos sembrando un cultivo en particular, vamos variando la densidad de siembra y la dosis de fertilizante, la dosis de fósforo, la dosis de nitrógeno o la dosis de azufre. Y podemos tener situaciones que no tenemos variabilidad en los lotes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un manejo de vuelta uniforme, pero ya, digamos, habiendo hecho ensayos donde ajustamos precisamente lo que es la densidad de siembra, la dosis de nitrógeno, la dosis de fósforo, la dosis de azufre. Es decir, trabajamos sin variar la dosis, pero de manera precisa, con los datos correctos. Entonces, a modo de conclusión, con la agricultura de precisión y la agricultura digital se genera mucha información, generamos muchos datos que posteriormente nos van a permitir tomar decisiones correctas y mejorar lo que es la rentabilidad y la sustentabilidad del sistema. Y hoy, gracias al avance de lo que es la agricultura digital, permite una automatización en la toma de esos datos, es decir, la cosechadora, por ejemplo, a medida que va cosechando, va sincronizando todos esos datos de rendimiento con la nube para un posterior procesamiento de esos datos. Hoy en día se ha facilitado mucho justamente con las plataformas para poder procesar esos datos de rendimiento. Antiguamente necesitamos contar con diferentes software y capacidades por ahí con las computadoras que nos quedamos cortos, ¿no? Hoy se ha simplificado mucho todo eso con, vuelvo a reiterar, la ayuda de las plataformas. Hubo gente que pensó por nosotros para simplificar los procesos. Y con ese análisis, la interpretación de los resultados para generar información
para transformarla en conocimiento y solucionar los problemas de los técnicos, los problemas de los agricultores. Hoy la tecnología tiene que estar apuntada a solucionar los problemas. Si no solucionan los problemas puntuales, es muy difícil de que se adopte esa tecnología. Es decir, entonces, a modo de resumen, hoy cosechar datos de rendimiento no insume más trabajo, no insume más pasada sobre el lote, ni tener una máquina del superfuturo. Hoy, con una mínima inversión en el equipamiento de un monitor de rendimiento, o en el caso que la máquina no lo tenga, ¿no? O si la máquina lo tiene, ya prácticamente no tiene un costo adicional, lo único que se necesita es la predisposición y la apertura mental para trabajar de un sistema antiguo a un sistema moderno, ¿no? Que va a traer beneficios productivos, beneficios económicos y beneficios ambientales. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel. Como dijiste, en el mercado hay varias plataformas que ayudan a gestionar los datos agronómicos que generan los monitores de las diferentes máquinas. Y ahora vamos a hablar de FieldView, que es una de ellas. Yo soy Matías Galeto, soy ingeniero agrónomo y trabajo en FieldView en la sección de compatibilidad de maquinarias. Bueno, cuando hablamos de datos, como bien dijimos, hay muchas plataformas en el mercado que nos permiten gestionar los datos que generan los distintos monitores, ¿sí? Monitores de siembra, de cosecha, de pulverización y de fertilización. Todos generan datos y esos datos se pueden procesar en algún programa SIG. Bueno, la mayoría de estos programas requieren que la información se ponga en una computadora generalmente, y esto se hace vía pendrive o tarjeta de memoria. Nosotros desde FieldView, vía pendrive y tarjeta de memoria es una fuente de ingresos de datos a nuestra plataforma, pero no es nuestra fuente principal y nosotros no la incentivamos. Nosotros contamos con un sistema diferente que es único de FieldView, que toma los datos en el momento que se está realizando la labor. Esto es posible gracias a un drive, que es un dispositivo que se conecta a las máquinas, toma los datos y se los envía vía Bluetooth al iPad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos en la cabina de la máquina este iPad junto con el drive saca los datos, se los pasa de Bluetooth al iPad y el iPad los almacena. El iPad tiene la capacidad de ponerle un chip de teléfono, entonces constantemente manda datos a la nube. Esto lo hacemos en los diferentes tipos de máquinas, entonces tenemos muchas máquinas conectadas a la plataforma y todas generan datos en tiempo real mientras se va haciendo la labor. Bueno, y por otro lado, si no sería posible mapearlo con el drive de FieldView o subir los datos con pendrive o tarjeta de memoria, hay una tercera alternativa, que es hacer un registro manual directamente en nuestra plataforma. Nosotros, lo que es la ingesta de datos en nuestra plataforma, si bien admite las tres formas, lo incentivamos de este modo. Decimos que nuestro plan A es mapearlo con Drive para tener los datos enseguida. Nuestro plan B, si no podemos mapearlo con el Drive por algún impedimento, es subirlo con pendrive o tarjeta de memoria. Entonces la calidad del dato es muy buena también. Y nuestro plan C, si no se puede hacer ninguna de ellas, es hacer este registro manual del que hablamos. Bien. ¿Por qué se desarrolló este Drive y por qué uno debería juntar los datos con Drive en vez de hacerlo con pendrive? Bueno, cuando lo hacemos mediante el Drive, los datos llegan instantáneamente a nuestra plataforma. Entonces, hablando de cosecha, uno está cosechando y mientras el operario va haciendo la labor, FieldView va armando un mapa en la cabina y enviando los datos a la nube. Entonces, al tener los mapas se van formando en tiempo real, nos permite tomar decisiones rápidas, hacer análisis rápido, tener un mayor control para corregir los problemas a tiempo y no diagnosticarlos después al final, y nos permite hacer un seguimiento diario que es muy útil en logística, por ejemplo. Tenemos la recolección de datos asegurada, entonces sabemos que todas las máquinas que estuvieron en nuestro campo, los datos ya los tenemos. También tenemos una función que nos permite ver en vivo las labores en el momento que se van haciendo, y como bien dijimos, todas las labores se integran en nuestra plataforma para tener los datos completos.
En cambio, cuando lo hacemos con pendrive, si bien los datos también son de muy buena calidad, tenemos un menor control. Se podría decir que hacemos como forense un problema porque lo vemos tardío, y no podemos hacer nada para corregirlo, ya que el error ya está hecho. Y la recolección de datos es algo muy común que suele ser incompleta porque se va el contratista o porque se rompe el monitor y se eliminan los datos, o se llena la tarjeta de memoria y hay que eliminarlos. Y bueno, después todos estos mapas se tienen que cargar en un software que los procese. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el drive de FieldView? Nuestro dispositivo se conecta en el campus de las máquinas y toma, digamos, al campus ya llega toda la información necesaria para que FieldView pueda formar los mapas, ¿sí? En las diferentes labores. En cosecha, específicamente, tomamos posición GPS, rendimiento y humedad, que después verán cómo se configura la máquina y se forma el mapa en FieldView directamente. Bien. Entonces, nosotros nos conectamos y tomamos estos datos, pero ¿funcionamos con todas las máquinas? La mayoría de las máquinas funcionan con FieldView, sobre todo de las grandes marcas a nivel mundial, siempre y cuando tengan sus componentes originales. Entonces podríamos decir como regla general que si se cumple eso, funciona con FieldView. Acá, como para tener números de relevamiento de máquinas que tenemos de nuestros clientes, de todo el pool de máquinas de nuestros clientes, el 85% de las mismas son compatibles con FieldView Drive, y el 15% restante no son compatibles, porque le puede faltar un GPS, le puede faltar el monitor, o bueno, probablemente sea una marca no compatible con FieldView. Bueno, al no ser compatible, no es que no se pueden ingresar los datos, sino, como bien dijimos, ser compatible con el Drive es nuestro plan A, pero nuestro plan B es la importación de datos, y es lo que hacemos cuando no son compatibles las máquinas. Si a futuro uno quiere, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que esta máquina sí funcione con FieldView Drive, es posible, se puede reequipar con algún sistema de monitoreo de rendimiento compatible, y así va a funcionar y se va a conectar a nuestra plataforma transmitiendo los datos en tiempo real. Entonces, a modo de resumen, tenemos sistemas compatibles y sistemas no compatibles, pero cualquier sistema puede ser compatibilizado para funcionar con FieldView Drive. Entonces, yo tengo mi máquina y quiero saber si funciona con FieldView. ¿Cómo hago? Bueno, tenemos que analizar los componentes. ¿De qué depende la compatibilidad? Depende de estos 4 elementos que citamos acá: la marca y el modelo de la máquina, la marca y el modelo de monitor, la marca y el modelo de GPS, y los sensores de rendimiento y humedad, que tienen que ser originales del monitor que esté puesto. Ahí tenemos una representación del campus donde se conecta al drive. Pueden ver sus máquinas, seguramente en algún lugar de la cabina lo tienen, y tomamos los datos. Lo que es importante es, nosotros en la página web de FieldView siempre tenemos un listado de compatibilidad que se actualiza, y es importante contrastar los componentes, la marca y el modelo de la máquina y sus componentes, con lo que se encuentra en ese listado. Entonces garantizamos que si está allí presente, va a funcionar con FieldView Drive. Para verlo, tenemos que entrar a la página de FieldView, fieldview.com.ar, vamos a sección compatibilidad, consultar el listado completo en PDF, seleccionamos el tipo de labor que queremos, y acá tenemos las diferentes marcas que funcionan con nuestra plataforma. Básicamente son las grandes marcas del mercado, y hay algunos sistemas que se pueden reequipar en otras máquinas. Entonces, lo que tenemos que hacer es cliquear sobre la marca, corroboramos la marca, corroboramos el modelo. Si tiene alguno de estos 3 monitores, este GPS y los sensores de rendimiento es compatible, se recomienda leerle estas notas por las dudas. Y así vamos contrastando para las diferentes marcas del mercado. Por ejemplo, si llego a tener este monitor de rendimiento, esta marca, este modelo, pero tengo un GPS diferente, lo puedo reemplazar, y eso va a ser compatible con FieldView Drive.
Entonces siempre recomendamos ver este listado y para tenerlo presente, todas las marcas que funcionan con nosotros son las aquí presentes. Entre las más comunes son John Deere, Case New Holland, Massey y toda la línea de AGCO. Y por último tenemos FarmTRX, que se puede adaptar a cualquier máquina, y estamos desarrollando un sistema de Topcon y de AgLeader que se puede adaptar también a cualquier máquina, cualquier marca, cualquier modelo, es adaptable. Así que la compatibilidad es algo dinámico que va creciendo en el tiempo y queremos que funcionar con la mayor cantidad de sistemas posibles. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Mi nombre es Javier Jiménez, soy asesor de la plataforma FieldView y siguiendo la importancia de ese mapa de cosecha a obtener o a lograr, queremos hablar en esta oportunidad sobre justamente el registro y configuración de la cosechadora en la plataforma. Una vez que nosotros establecemos o elegimos la marca y modelo de la cosechadora a utilizar, vamos a tener que chequear estas 3 medidas que están relacionadas a la ubicación del GPS. Son 3 medidas que la podemos encontrar en el mismo monitor de rendimiento, porque son medidas relacionadas al mismo piloto automático y a su vez están relacionadas al mismo mapeo que va a generar la máquina. Por lo tanto, una de las opciones es fijarnos esas medidas en el monitor y establecerlas en FieldView en esta parte. Lo único a tener en cuenta es que el monitor de rendimiento seguramente va a tener estas medidas en metros y FieldView la solicita en centímetros. Y una segunda opción es tomarlas manualmente a través de un centímetro. Para tener en cuenta, son medidas que FieldView nos va a traer y están muy próximas a la realidad, pero siempre es bueno chequearlas y en el caso de tener que hacer alguna modificación, corregirlas y de esa manera comenzar la cosecha con las medidas lo más próxima a lo real. Una vez chequeado o modificado estas medidas, vamos a tener que registrar el cabezal que vayamos a usar. Vamos a tener 2 opciones: cabezal para cultivo en hilera y cabezal de plataforma. Por ejemplo, tenemos alguna diferencia entre ambos. Para cabezal para cultivo en hileras, por ejemplo, para maíz, vamos a tener que informar justamente la cantidad de hileras o secciones que abarca el cabezal. Vamos a establecer o configurar la altura máxima de cosecha. Ya vamos a ver que esta configuración es posible de determinar desde la parte de mapa, pero básicamente lo que estamos informando con altura máxima de cosecha es hasta qué altura del cabezal queremos que FieldView tome información y a partir de qué altura no queremos que tome información. Esto es para que FieldView no tome información o no nos pinte en superficie en superficie del lote donde no tenemos cultivo, ya fuera porque nunca se siembra esa parte del lote o porque por algún motivo en especial en esta campaña no se sembró. De esta manera logramos precisión en el mapeo y un mapa de rendimiento mucho más limpio que si no se informa no se detalla bien esta información o esta configuración. Vamos a tener que indicarle a FieldView una medida A, B y C relacionada al cabezal. Son medidas que también la vamos a encontrar en el monitor de rendimiento, por lo tanto, en ese caso tendríamos que acordarnos la unidad de medición, que en el monitor de rendimiento la vamos a encontrar en metros y en FieldView la necesitamos en centímetros.
Y otra de la medida por ahí que están de una forma diferente es la medida A en FieldView. Seguramente en el monitor de rendimiento la encontremos divididas en dos medidas. En ese caso solo la unimos y ya tenemos la medida A para FieldView. Una segunda opción es también tomarla manualmente a través de un centímetro, pero sí es muy importante dejar igual al monitor de rendimiento la medida B, que en este caso estamos indicando el distanciamiento entre hileras o surcos. ¿Por qué es importante dejarla igual que el monitor de rendimiento? Porque es una medida que influye en el rendimiento por hectáreas y también en hectáreas cosechadas. Entonces, si no lo dejamos igual a la cosechadora, podemos llegar a tener diferencias entre el dato que nos va a arrojar FieldView y el dato que nos va a dar la cosechadora. Para lo que es cabezal de plataforma, en la parte de secciones, vamos a dejarla en 32, porque dejándola en 32 vamos a lograr una mayor precisión en las pasadas o en el mismo mapeo. Va a quedar FieldView cuando detecte información anterior o pasadas anteriores mapeadas justamente con la misma plataforma, va a cortar de manera muy precisa y por lo tanto vamos a tener un mapa mucho más limpio. El objetivo de altura máxima de cosecha va a ser el mismo que mencionamos recién para el cabezal cultivo en hileras. Es el mismo objetivo, o sea, se establece con el mismo fin. También vamos a informar una medida A, B y C para este cabezal. La medida, recordemos que la vamos a poder encontrar en el monitor de rendimiento. Y también va a tomar mucha importancia la medida B. En este caso no vamos a informar una distancia entre surcos, sino un ancho de labor. Repetimos, es muy importante dejar esta medida igual que está establecida en el monitor de rendimiento para no tener diferencias en los indicadores de rendimiento y hectáreas trabajadas. Una vez chequeados estos valores y establecidos, ya podemos guardar el cabezal. Por ahí es muy importante darle un nombre fácil de detectar o fácil de identificar a los cabezales, porque recordemos que antes de comenzar la cosecha vamos a chequear que tanto la cosechadora como el cabezal activo sea el correcto, y así evitaremos errores durante la operación. Solo para tenerlo presente, la altura máxima de cosecha la vamos a poder detallar o configurar también desde la parte de mapa. Incluso por ahí es mucho más fácil hacerlo desde esta parte, porque quiere decir que estamos de frente al cultivo o por comenzar a cosechar. Incluso podemos ponernos de acuerdo con el mismo maquinista para establecer esta altura máxima. Y de esa manera asegurarnos que FieldView siempre corte de tomar información cuando justamente no tiene que tomar información. Ahora, para iniciar la cosecha, nosotros vamos a tener que activar el lote a trabajar. Para activar el lote a trabajar tenemos tres configuraciones posibles de realizar en la aplicación de FieldView. Una es la avisar, que de manera predeterminada ya la tenemos en avisar. Esto quiere decir que a través de un cartel, FieldView nos va a preguntar si estamos permaneciendo en un determinado lote o si estamos cambiando a otro lote. Y nosotros, a través de aceptar o anular, vamos a confirmar o no esto. La forma auto, como dice la palabra, automáticamente FieldView va a activar o cambiar de lote activo según la misma georreferencia de la máquina y los límites de los lotes que nosotros establecimos en la página. O la forma desactivado,
acá ya Filview no nos va a consultar por un lado y tampoco nos va a hacer un cambio automático, sino que manualmente, desde la solapita de lotes, vamos a activar o cambiar de lote activo. Independientemente de la configuración que establezcamos, porque va muy de la mano de la preferencia de quién vaya a usar Filview durante la cosecha, una vez que se active el lote, Filview nos va a consultar qué lote vamos a cosechar. Y en caso de poder contar con el mapa de siembra en ese lote que vayamos a trabajar, no va a ser necesario detallar qué cultivo vamos a cosechar ni qué variedad en este caso, porque a esos datos Filview lo va a traer de ese mismo mapa de siembra. Por lo tanto, no va a ser necesario detallar esos datos. Una vez configurada la cosechadora, configurado el cabezal y activado el lote a trabajar, ya estamos en condiciones de comenzar a tomar datos. Es decir, vamos a ver algo muy similar a lo que estamos viendo en este video, donde Filview vamos a ver la maquinita, el dibujito de Filview, de la cosechadora, perdón, tomando información. Y es una forma de chequear que todo esté yendo bien. En el caso de notar algún error, tenemos que volver a la parte de configuración de la cosechadora o del cabezal para corroborar que no nos hayamos equivocado en alguna medida. Solo para, solo para recordar por ahí las medidas que más influencia tienen en que un mapa salga bien o que tengamos algún error, son altura máxima de cosecha y la medida B de la configuración del cabezal. Y por supuesto que ante cualquier duda vamos a tener el canal de soporte remoto que están a disposición los 7 días de la semana y la parte de soporte a campo, quien es el que nos va a hacer la instalación de las máquinas. Así que, por lo tanto, si tenemos alguna duda sobre el mapeo o las configuraciones de las máquinas, sepamos que están ellos para ayudarnos. Muchas gracias y espero que les haya servido.